En el segundo día de la semana vamos a conversar en esta lección número 12 sobre un tema que ya comienza a hacernos reflexionar sobre cómo podemos, mientras estamos viviendo en este mundo, ayudar a los demás. Dice el tema aquí, ante un tribunal extranjero. Qué tremendo el tema. Ante un tribunal extranjero. Y aquí sí, ya ha pasado Babilonia y vamos a entrar a la historia de Medo-Persia y a lo que sucedió allí con el pueblo de Dios y especialmente con dos personas. Pero ya entraremos en detalle con algunos aspectos que definitivamente nos van a ayudar a pensar cómo ayudar a otros a conocer a Jesús. Y voy a usar esta palabra, cómo adaptar la verdad de Dios al contexto de cada persona, manteniendo los principios de Dios, pero ayudándoles desde donde están. Vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, ayúdanos a saber cómo vivir tu evangelio y compartir tu evangelio con otros, de tal manera que podamos servirles, que podamos ayudarles y que te puedan conocer a ti. A cada uno de tus hijos, con los dones que nos has dado, danos la sabiduría para usarlos a fin de impactar la vida de quienes están necesitando de Jesús. Porque en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. En el tema de hoy debemos recordar algunas cosas. Cuando Babilonia cayó y Medo-Persia se hizo con el poder, Ciro había decretado cierta libertad religiosa al punto que permitió que los judíos pudieran volver a su tierra. Muchos lo hicieron, pero otros prefirieron no hacerlo. ¿Por qué prefirieron no hacerlo? Tal vez no nos quede del todo claro. Puede ser que algunos hayan valorado más la comodidad que tenían ahí donde estaban, eso es una posibilidad. Otros que habían quizás ya crecido como una segunda generación del cautiverio, no conocían otra cosa que no fuera Babilonia o Medo-Persia, y por lo tanto pensaron que hacer ese cambio podría ser demasiado. E incluso Elena de White manifiesta en el libro Profetas y Reyes que el hecho de que se quedaran tal vez manifestaba que no estaban dispuestos a aprovechar la gran oportunidad que Dios les había dado y pronto iban a enfrentar una prueba que tal vez no tendrían que haber enfrentado. Hay varios matices aquí. La verdad es que como cada caso siempre hay que tomarlo con pinzas porque cada caso es único y necesitamos evaluarlo, ¿no? Evaluarlo detenidamente. En el tiempo en que Esther y Mardoqueo aparecen en la narración, había un rey llamado Asuero o Jerjes, y este rey, según nos dice la narración, comienza a hacer algunos movimientos, ¿no? Primero destituye a Vasti, su esposa, esta cae en desgracia delante de él, y hay que comenzar a hacer algo nuevo. Porque se acuerda de Vasti, esta mención es muy interesante en la narración, porque el hecho de que se acuerde de Vasti indicaría que el rey reconoce que él hizo un mal, pero las leyes de Medo-Persia eran tremendas. Si ella fue decretada que salía del reino, ya no podía volver. Ni el mejor abogado podría hacerla volver porque las leyes de Medo-Persia eran inmutables, al menos así ellos las veían. Entonces se le aconseja hacer ese famoso concurso de belleza, lo pongo entre comillas. Nosotros le llamamos así, no es que hubo tal concurso, porque todas las mujeres que fueron llevadas al palacio del rey, escuche bien esto, si usted no lo sabía, este es un dato que le va a servir a usted, todas las mujeres que fueron escogidas entre la provincia del rey, que fueron llevadas al palacio del rey, fueron llevadas para su harén. Por lo tanto, al ser llevadas para su harén, estaban constituidas como una especie de esposas de segunda categoría, digamos, de entre las cuales el rey escogería a la reina, es decir, a la esposa principal. Era la cultura, es lo que estamos tratando de reforzar acá. El punto de que era la cultura en la que se da esta situación. Había ciertas libertades para los judíos.
había ciertas libertades para los pueblos de todas las naciones. Como dije, Ciro era muy propenso a la libertad religiosa. Era una forma de ganarse políticamente a las personas. Así que era muy propenso a la libertad religiosa y los reyes persas más o menos siguieron esa línea ideológica. Así que podían tener ciertas libertades, tanto que incluso Mardoqueo parece que tiene un cierto puesto como funcionario, porque estaba sentado a la puerta del palacio real. Es decir, eso de estar sentado a la puerta del palacio real no era porque era un mendigo, un pordiosero, claro que no. Esto era porque él era un funcionario real, de poca importancia seguramente en ese momento, sí, pero definitivamente había hecho las cosas bien como para ser un funcionario y tenía a su cargo a Hadasa, la famosa reina Esther, quien pues había quedado huérfana y ahora era la hija adoptiva de su primo Mardoqueo. Ahora, toda esta historia nos hace pensar en cómo va esta familia a impactar en esa nación. Bueno, la providencia de Dios va a ser algo grande. Aquí hay un dato muy interesante a tomar en cuenta. En el libro de Esther, ni una sola ocasión, ni por parte del narrador, ni por parte de los personajes principales judíos, ni por parte de los personajes persas, ni una sola vez se menciona el nombre de Dios. Esto incluso llegó a ser un debate cuando estaba formándose el canon del Antiguo Testamento. Algunos eruditos judíos llegaron a pensar que tal vez no deberían incluirlo porque no aparecía el nombre de Dios. Pero como Dios estaba conduciendo la formación de la Biblia, finalmente este libro se incluyó en el canon bíblico. ¿Saben qué nos dice esto? Si queremos sacar una lección rapidita de esto, que a veces muchas personas piensan que entre más mencionan el nombre de Dios y entre más dicen Jesús aquí, Jesús allá, Jesús acá, Jesús acullá, entre más hacen eso están realmente predicando el Evangelio. Y tal vez no sea así. El hecho de que mencionemos a cada rato el santo nombre no significa que estemos ni viviendo el Evangelio ni compartiendo el Evangelio. Y el libro de Esther es una muestra muy práctica de esto. Si ni una sola ocasión se menciona el nombre de Dios en este libro, ¿cómo es que nos enseña acerca de Dios? Bueno, nos muestra a Dios obrando en cada episodio de cada uno de los personajes que aparece acá y en su pueblo como un conjunto. Dios está obrando. Así que este libro no tiene que mencionar el nombre, pero sí nos muestra cómo viven aquellos que están dispuestos a serles fieles a Dios. Pero ahora nos presenta un desafío más el libro. Si usted lee la narración, el libro de Esther, y le invito a que lea todo el libro, es corto y en esta semana lo puede leer, pero si usted lee Esther capítulo 2, versos del 10 al 20, como son varios textos, no me he tomado el tiempo de leerlos, pero lea todo el capítulo 2 para este día y le va a ayudar para las reflexiones que estamos haciendo. Pero en el capítulo 2, versos 10 al 20, cuando Esther es llevada, porque al final es hija adoptiva de uno de los funcionarios y además es muy bella, como nos lo dice la narración, y vive en un lugar en el que, aunque hay ciertas libertades, no deja de ser una esclava que heredó el pueblo persa del pueblo de Babilonia, del imperio babilónico, y tiene que obedecer sí o sí. Aquí aparece una mención un poco extraña, una orden un poco extraña de parte de Mardoqueo. Y yo quiero plantearle este desafío. Tal vez yo no tenga la respuesta definitiva. De hecho, seguramente yo no tengo la respuesta definitiva. Pero, ¿por qué Mardoqueo le dijo a Esther que no dijera cuál era su nacionalidad, cuál era su ascendencia? ¿Por qué él le dijo que no dijera que era judía? ¿Por qué no usó su nombre? Saben, esta parte es muy, muy curiosa. Porque yo sé que a veces nosotros, y yo mismo lo he hecho en algunas ocasiones, somos muy dados a decir, es que tenemos que usar nuestros nombres. Y yo estoy plenamente de acuerdo con eso, tenemos que usarlos. Pero, ¿habrá alguna ocasión en la que no sea tan necesario? Note cómo lo estoy diciendo, para que no lo saquen de contexto. Estamos hablando del contexto en el que de repente estamos en algún lugar
en algún momento, en alguna situación en la que tal vez no sea tan necesario decir cuál es el nombre, cuál es nuestro nombre. ¿Será posible? Usted puede debatir en los comentarios, al final cada quien tiene su opinión, pero me parece muy curioso que Mardoqueo le diga a Esther, no digas que eres judía, no digas cuál es tu ascendencia, no digas a qué pueblo perteneces. ¿Acaso lo que le está pidiendo Mardoqueo a Esther es que simule una doble vida? No. Los principios debía mantenerlos, debía vivir como una judía, debía vivir como una hija de Dios, pero su vida debía demostrar lo que sus palabras por el momento no podían decir. Ahora le voy a dar mi respuesta. ¿Por qué le pidió esto Mardoqueo a Esther? Los judíos de alguna manera siempre han estado en el ojo del huracán, hasta el día de hoy, pero lo de hoy, lo actual, es un tema aparte en el que no nos vamos a meter. Pero en la historia, los judíos no fueron muy bien queridos. Y en parte, algunos tal vez provocaron estas cosas. De nuevo, no estoy tratando de hacer una evaluación moral, tal vez sea la palabra que quiera decir yo acá. No estoy tratando de hacer una evaluación moral o crítica al respecto. Pero lo que quiero decir es que la mención del pueblo judío quizás despertaría algún tipo de animadversión en las personas que rodeaban a Esther. Ya solamente ese hecho, el prejuicio que podría levantar, haría que Esther ni siquiera pudiera llegar más lejos que simplemente ser una esposa concubina. Es muy posible que lo que Mardoqueo estuviera protegiendo era el hecho de que Esther pudiera tener las oportunidades que necesitaba, a fin de que Dios condujera todo el resto. No le estaba pidiendo, vuelvo a repetir esto, no le estaba pidiendo que viviera de una manera diferente. Solamente le dijo que fuera prudente. La prudencia a veces va a ser muy necesaria y necesitamos aprender a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a saber cómo vivir esa prudencia. Por eso ahí dejo la pregunta. ¿Será que siempre tenemos que salir y decir, no, yo soy esto y este es mi credo y así es como yo he crecido? ¿O será que a veces podemos, obviando el nombre, vivir el Evangelio, ayudarles a otros para que luego se den cuenta por qué es que nosotros somos así? No lo sé, ahí dejo la pregunta y digo un no lo sé de manera muy sincera, porque yo tengo mi respuesta clara, mi opinión personal clara, pero esa no debe ser la norma para todos los demás. Cada quien debe tener su opinión. ¿Estuvo bien como actuó Mardoqueo? Eso solo la eternidad nos lo dirá. El texto que leemos en el libro de Esther parece indicar que estuvo bien esa indicación. Claro, hay todo un contexto y por eso vuelvo a repetir algo que ya dije. Cada caso debe ser tomado con pinzas y debe ser analizado de manera particular. No es lo mismo lo que nosotros vivimos aquí en El Salvador, en las regiones occidentales, que los que viven nuestros hermanos en lugares dominados por el comunismo o dominados por el islamismo. No es lo mismo. Y muchas veces nosotros queremos medir todas las situaciones de la misma manera y debemos tener cuidado. Incluso en nuestros países occidentalizados que tienen a la base cierto cristianismo o por lo menos cierto modernismo que tolera ciertas cosas, nosotros también tenemos que saber cómo vivir de tal manera que podamos alcanzar a los no alcanzados, como ya hemos estudiado antes. He escuchado muchas historias muy interesantes de cómo incluso algunas personas en China, por ejemplo, se arriesgan tanto por la palabra de Dios que ellos, cada vez que tienen la oportunidad de tener este libro maravilloso en sus manos, lo atesoran, lo leen, lo memorizan lo más rápido que pueden, porque no pueden tener Biblias en sus manos, o no podían, no sé cómo será específicamente hoy mismo allá en China, pero hubo mucho tiempo en el que no podían tener Biblias. Tal vez incluso, porque me contaba
Un misionero que he conocido me contaba que estando en China hay una iglesia, y ahí es básicamente una iglesia en la que todos los que se denominan cristianos tienen que reunirse porque no hay otra, y pues les toca de diferentes confesiones, con cámaras por todos lados, porque el gobierno está checando ahí, revisando que no se diga nada que pueda conducir a rebeliones contra el gobierno. Y toca que estar ahí, imagínense, en una congregación donde pueden llegar de todas las confesiones, porque no tienen iglesias individuales, no se les permite tener iglesias individuales. Esto es impresionante, cómo se comparte el mensaje de los tres ángeles, cómo se vive de esa manera. Es solamente para que reflexionemos. Más bien la intención de este día tenía que ver con eso, con que reflexionemos ante las diferentes circunstancias, tanto de los que viven en países muy alejados a las realidades que nosotros tenemos, como en nuestra propia realidad, cómo podemos ser prudentes y al mismo tiempo valientes, cómo podemos ser personas que muestren tacto a la hora de llegar a otros mientras mantienen sus principios en alto. Es un desafío para el que solo el Espíritu Santo puede ayudarnos. Así que vamos a orar en este momento para pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder vivir el Evangelio de tal manera que las personas a nuestro alrededor sepan quiénes somos, no tanto por lo que decimos, que es importante la proclamación, ya lo hemos dicho muchas veces, sino también por cómo vivimos y más aún por cómo les servimos. Padre querido, hay muchas cosas que nos desafían, tanto cuando estamos estudiando tu palabra como cuando tratamos de aplicarla a nuestra vida. Rogamos tu sabiduría, rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude a saber cómo lidiar con cada circunstancia que nos enfrentamos, pero ayúdanos para que al hacerlo siempre tengamos en mente servirte para alcanzar a otros que todavía no te conocen, o que tal vez tengan algo de conocimiento, especialmente si viven en una zona como la nuestra, que hay muchas confesiones cristianas, pero que todavía necesitan conocer la verdad de Jesús para este tiempo. Ayúdanos a hacerlo con humildad, con tacto, con amor, el hecho de servirles a los demás. Lo pedimos en Jesús. Amén.